Tenemos un ciclo de compresión de vapor que utiliza como fluido refrigerante R22. Por este circuito vamos a considerar que hay un flujo másico de este refrigerante en kilogramos por segundo de 0.15. ¿Okay? Este ciclo de compresión va a operar entre dos presiones: la presión del condensador y la presión del evaporador. La eficiencia del compresor, vamos a colocarle en 85%. Tenemos aquí temperatura, presión, entalpía, y por aquí voy a colocar los procesos. Por ejemplo, cuando pasamos del estado 1 al estado 2, estamos hablando del evaporador o la evaporación. El evaporador trabaja a presión constante. ¿Okay? Cuando pasamos del estado 2 al estado 3, estamos frente a un proceso de compresión. El compresor. El compresor tiene una eficiencia del 85%, no es isentrópico. El proceso 3-4 es el condensador, también es isobárico. Y finalmente el proceso 4-1 es la válvula. Aquí tenemos un proceso isoentálpico. Voy a agregar una línea más, no me olvidé de colocar aquí la fracción vaporizada. Eso también es importante, la fracción vaporizada. Entonces tenemos la temperatura, la presión, la fracción vaporizada y la entalpía para estos estados. Y para los procesos, aquí necesitamos básicamente el trabajo en kilojoule por kilogramo, el calor también en kilojoule por kilogramo. Cuando me hablan de la presión del condensador, me están hablando de esta presión, es decir, la presión del punto 3 y la presión del punto 4. Entonces dice que la presión del punto 3 tiene que ser 8 bar, al igual que la presión del punto 4 es 8 bar. Cuando me dicen la presión del evaporador, se refiere acá abajo, es la presión del punto 1 y la presión del punto 2. Entonces la presión del punto 1 es un bar, la presión del punto 2 también es un bar. Se entiende que aquí, bueno, este es igual acá, ¿no? Ya tengo estas dos presiones. Listo, ¿qué más? Hay un dato adicional. Como no me indican nada más, pues yo puedo suponer que están hablando de este ciclo de compresión de vapor, salvo esta parte que sí no es isentrópica, pero lo demás debe ser así como está aquí, es decir, que el punto 2 debe ser un vapor saturado y que el punto 4 debe ser un líquido saturado. Entonces el punto 2 aquí, la fracción vaporizada debe ser 1, y en el punto 4 la fracción vaporizada debe ser 0, o sea, líquido saturado. Le ponemos aquí, voy a agregar otra línea, voy a ponerle fase. ¿En qué fase se encuentra? El punto 2 es un vapor saturado, el punto 4 es un líquido saturado. ¿Correcto? Eso ya lo podemos establecer a partir de eso de aquí. También ya nosotros sabemos que el punto 1 debería ser una mezcla bifásica, ¿no? Pero lo vamos a verificar cuando hagamos el diagrama, ¿no? Que eso sabe que es bifásico y que el punto 3 debe ser un vapor sobrecalentado, ¿no? Y que la entalpía del punto 4 pues tiene que ser igual a la entalpía del punto 1. Eso también
ya está claro, ¿no? Pero lo vamos a ver en su momento. Listo, creo que con eso es suficiente. Ya puedo empezar a construir en Thermograph el diagrama. Entonces, a ver, voy aquí. Primero modelo real. Y aquí voy a seleccionar el refrigerante R22. Hay varios, ¿no? Aquí está, el R22. Listo. Ahora selecciono el diagrama presión-entalpía. Aquí está. Y en las unidades, bueno, nosotros estamos trabajando con la temperatura en Celsius. Esto de aquí está. Así no. Ya está. Y luego en análisis del sistema, aquí como el fluido pasa por varios equipos, entonces estamos frente a un sistema abierto, entonces usamos volumen de control. En energía, en unidades de energía, vamos a poner así, en energía nada más, y la convención de signos la actual. Así estamos. En Thermograph ya existe ya una opción para construir el ciclo de manera directa, así como el ciclo Rankine, igual acá también no lo puede hacer de manera rápida. Está aquí, dice nuevo ciclo, y si te vas aquí abajo dice Rankine básico de refrigeración. Esto que dice Rankine básico de refrigeración es el ciclo de compresión de vapor. Bueno, aquí Thermograph lo llama así, pues, ¿no? Bueno, es el ciclo de compresión de vapor, así que lo selecciono. Me ubico en cualquier parte dentro de la región de coexistencia, hago un clic, arrastro hacia arriba, hacia cualquier parte, no se preocupe usted de esto. Fíjese que como este punto lo ha fijado en el vapor saturado y este otro lo ha fijado en el líquido saturado, ¿ve? Ya, pero esta numeración está diferente a como hemos estado trabajando nosotros, así que para mí este es el punto 1, así que lo voy a cambiar la numeración. Voy a la numeración, me ubico sobre el punto 4, presiono Alt y hago clic. Listo, ahí está, punto 1, punto 2, 3 y 4. Bien, ahora lo que voy a hacer es, voy a fijar las presiones, que es el único dato que tengo. La presión del evaporador, esta que está aquí, esta presión, tiene que ser un bar. Proceso 1, 2, coloco un bar. Voy a fijar el punto 2 para que no se mueva. El punto 2 está un bar. De abajo dice, miren, fracción de vapor 1, vapor saturado. Y voy a fijar el punto 2. Listo, así ya no se mueve esto. Creo, bueno, a ver. Ah, no, sí, ya no se mueve. Y ahora voy a fijar la presión alta. Esta presión que está aquí, que debe ser 8 bar. 8. Ahí está, 8 bar. Y voy a fijar el punto 4. ¿Por qué he fijado el punto 2 y el punto 4? Porque sé que esos son tanto vapor como líquido saturado, no se deben mover. Ahora voy a hacer un zoom aquí. Voy a agregarle la irreversibilidad, clic derecho, irreversibilidad, la eficiencia es del 85%. Listo. Ya está. Y eso es todo. Ahora solamente se extraer datos nada más. Ahora vamos a ver. Voy a empezar. Proceso 1, 2. A ver, vamos a ver. Temperatura del estado 1, menos 41.0239 Celsius. La fase, ¿en qué fase está? Está dentro de la región de coexistencia, por lo tanto es una fase, es un equilibrio líquido-vapor, o sea que es bifásico. Y la fracción vaporizada, 0.2745. El 27% de toda esa corriente gaseosa, o sea, de todo ese fluido, mejor dicho, es vapor, el 27%, un poquito más. El resto es líquido. O sea, básicamente es líquido lo que tenemos, líquido con algo de vapor. Su entalpía, 63.108. Ahora el estado 2. ¿A qué temperatura está? A menos 41. La misma temperatura. Lógico, porque este punto 2 está en equilibrio, está en la misma línea de unión que el punto 1. Ambos tienen la misma temperatura y la misma presión. Perfecto. Vapor saturado, sí, está vapor saturado. Y su entalpía
es de 232.725. Este proceso de evaporación, como vemos aquí, no genera ni absorbe trabajo. Flujo de trabajo, 0. Pero sí hay una transmisión de calor. 169.614 kilojoule por cada kilogramo de refrigerante que está circulando por acá. Cada kilogramo de refrigerante o del R22 absorbe 169 kilojoules. O sea, es energía que ingresa al sistema. El fluido está recibiendo energía, pero está recibiendo energía a una temperatura baja, a menos 41. ¿Se dan cuenta? Está recibiendo energía de un depósito frío, menos 41 grados. Ya, muy bien. Sigamos. Ahora vamos al proceso 2.3, aquí al compresor. El estado 3, la temperatura llega a 65.943 grados Celsius. Se calienta. La presión se incrementa y también se calienta. ¿Qué tengo aquí? Fracción de vapor, aparece 3 puntos suspensivos. ¿Qué significa esto? Que esto está fuera de la región de coexistencia. Efectivamente, estamos acá. Ya, este es un vapor, pero sobrecalentado, ¿no? Es un vapor sobrecalentado. Aquí se entiende que todo es vapor, pues, ¿no? Obviamente, todo es vapor. Y su entalpía es igual a 294.059 kilojoule por kilogramo. Vamos a ponerle aquí. ¿Cuánto trabajo se desarrolla en el compresor? 61,37 kilojoule por cada kilogramo de fluido. ¿Cuánto calor se transfiere? Nada. En el compresor no hay transferencia de calor. Seguimos. Proceso 3.4. El condensador. La temperatura en el punto 4 es de 15,4818 grados Celsius. Líquido saturado, correcto. Aquí está. Fracción de vapor 0, líquido saturado. Y su entalpía es igual a 63.1108. ¿Cuánto trabajo se desarrolla en el condensador? 0. No hay. ¿Y cuánta energía se transmite, se pierde, sale del fluido? Menos 230.984 kilojoule por cada kilogramo. Esta es la cantidad de energía que sale del sistema. Esa energía que sale, pero bien, sale hacia un entorno caliente. Primero a 65 y luego a 15. Sale a un entorno caliente. O sea que estoy rechazando energía hacia un depósito caliente. En comparación al otro que era menos 41, pues esto es caliente, bueno. Listo. Y finalmente, aquí en el estado 1, pues el estado 1 debe ser igual, pues aquí ya lo tenemos, ¿no? Es igual a este, así que aquí es cuestión de copiarlo. Listo. La entalpía es la misma, ¿no? Vamos a ver aquí, estado, proceso 4.1. ¿Cuánto trabajo? No hay trabajo, una válvula no genera trabajo y tampoco hay transmisión de energía, o sea que aquí es 0. Misma entalpía. Muy bien, entonces ya tengo aquí todos los datos. Lo que puedo hacer ahora es determinar el coeficiente de desempeño. Entonces, vamos a ver aquí. Primero, lo que voy a hacer aquí abajo es calcular el calor y el trabajo de todo el ciclo. Abajo, el kilojoule por kilogramo. Pues es la suma de todos los trabajos, pues, ¿no? Que si se dan cuenta solo hay uno. Solo hay un trabajo, que es el del compresor. 61,7 positivo porque es energía que ingresa al sistema. Entonces, ¿a qué sería igual el coeficiente de desempeño? Es igual a Q sub C. Ahora, ¿quién es Q sub C? Es la energía que el sistema recibe en el evaporador, aquí, en el proceso 1.2. O sea, es este que está acá.
esta energía en el proceso 1-2 entre la cantidad de trabajo, o sea, este que está acá, este que está aquí, y tengo un coeficiente de desempeño de 2,76. Este es el desempeño. Usted lo puede leer así, si desea. Mira, es una forma de leer. Usted puede decir, por cada kilojoule de energía que usted está consumiendo aquí en el compresor, por cada kilojoule de energía, por aquí vas a absorber 2,7 kilojoule de energía desde el depósito frío. Pero si quiero yo representarlo a través de la eficiencia, entonces necesitas el máximo COP. Pero el máximo COP solo se obtiene si trabajas en un ciclo Carnot invertido. Para ello vas a necesitar el coeficiente de desempeño. Pero eso lo puedes obtener con estas dos temperaturas, que vendría a ser la temperatura del punto 1, 2 y la temperatura del punto 4. Entonces voy a poner por aquí el máximo COP. El COP máximo, a ver, según esta ecuación, recuerda que esto debe estar en Kelvin, no puede estar en Celsius, en Kelvin por si acaso. Entonces tendría la temperatura fría, o sea, esta temperatura que está acá, que puede ser la del punto 1 o puede ser la del punto 2. Yo te recomiendo la del punto 1. Ajá, esta que está aquí. Esta temperatura, pero perdón, antes, voy a poner paréntesis. Esta temperatura más 273.15, la paso a Kelvin, cierro paréntesis. La temperatura fría entre, abro paréntesis, la diferencia de estas dos temperaturas. Como aquí es una diferencia, no hay necesidad que ambos estén en Kelvin, no pueden estar en Celsius, que el factor de conversión se cancela, bueno. Así que aquí no hay problema con ponerlo en Celsius. La temperatura caliente, ¿quién será? Es esta temperatura del punto 4. Entonces, ¿dónde está la temperatura del punto 4? 15. Correcto. Menos la temperatura fría, que es esta de aquí. Cierro. Y tengo el COP máximo, 4.1. Es evidente que iba a salir mayor, bueno. Ya está, 4.1. Eso significa entonces que la eficiencia del ciclo va a ser igual al COP entre el COP máximo 67%. Acá sí puedes hablar de porcentajes. 67% de eficiencia o 2,7 de desempeño. Lo puedes tomar de esa manera. Siempre es bueno calcular la potencia en kilowatts. Si te das cuenta, el único que está generando o que está consumiendo trabajo es el compresor. ¿Cuál es la potencia de este compresor? La potencia es el trabajo del compresor, ¿no? En este caso este trabajo, multiplicado por el flujo de gas, que es este. Entonces la potencia va a ser igual a este trabajo multiplicado por el flujo de gas. 9,2 kilowatts es la potencia, el consumo de tu compresor. Otro dato importante también aquí es saber el flujo de calor que se remueve del depósito frío. Esta energía que está acá, que está en kilojoule por kilogramo, multiplicado por el flujo de gas. Esta es la cantidad de energía que usted está extrayendo del depósito frío, 25,4 kilowatts. Aquí ya no está en términos de kilogramos, sino en términos de cuánta energía fluye, ¿no? Y también sería bueno saber cuánta energía estamos rechazando aquí, en el depósito caliente, y vendría a ser aquí en el condensador, este que está aquí multiplicado por el flujo de gas negativo, porque es energía que sale. A ver, ¿por qué es importante conocer estos tres valores?
Este de aquí, este dato es muy importante porque te permite saber pues de qué tamaño va a ser tu compresor, ¿no? Qué necesidad, qué compresor vas a requerir. ¿Para qué sirve este dato? La velocidad de energía que se extrae aquí del depósito frío. Ya sé cuánta energía se extrae, pero ¿para qué más sirve esto? Mira, cuando se supone que aquí tú estás diseñando un proceso, ¿no? Cuando estás diseñando, vas a tener que diseñar cómo va a ser este evaporador. Es decir, qué tan largo debe ser este tubo. Cómo debe ser este equipo. Y para saber cómo debe ser este equipo, el evaporador, un dato importante es este. ¿Cuánta energía debe transferir? A partir de este dato uno puede establecer cómo va a ser este evaporador. Mientras más grande sea este valor, pues esto va a ser más grande también. Este dato se utiliza ya cuando haces transferencia de calor. En tu curso de transferencia de calor, ya ahí vas a necesitar ese dato. Este de aquí, ¿para qué sirve este? Este te va a servir para saber qué tan grande va a ser tu condensador. ¿Va a ser un condensador pequeño o va a ser un condensador grande? Para saber las dimensiones del condensador, te sirve este dato. Eso también lo vas a ver en tu curso de transferencia de calor. Toda esta información es útil para saber el tamaño de tu compresor, para saber el tamaño de tu evaporador, para saber el tamaño de tu condensador. Y esto nos sirve desde el punto de vista termodinámico, para saber qué tan eficiente es tu proceso, ¿no? Porque tal vez tú puedes decir, ¿qué tal si mejor lo trabajamos a 7 bar nomás? Ah, perfecto, hazlo a 7 bar, calcula y compara, a ver, con esto, qué tanta diferencia has encontrado. Tal vez va por ahí, no hay mucha diferencia. Ok, entonces esta información también es muy importante. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero introduciendo estos aspectos. Voy a hacerlo así, mira, voy a volver a copiar esto. Lo mismo, pero ahora voy a indicar que aquí en el condensador hay una pérdida de presión. Pérdida de presión, generalmente la pérdida de presión se la representa de esta manera. Así. Hay que tener mucho cuidado con esta forma. Así. Pérdida de presión, delta P le dice. Vamos a suponer que la pérdida de presión en el condensador es igual a 0.7. ¿Correcto? Esa va a ser la pérdida de presión. Recuerda que cuando estoy diciendo pérdida de presión en el condensador, esto de aquí no es otra cosa más que la presión del punto 1 menos la presión del punto 2. Así. Este 0.7 es presión del punto 1 menos presión del punto 2. Ese es 0.7. Digo eso porque generalmente cuando uno usa el término delta siempre es final menos inicial. Y si fuese así, tendría que ser presión 2 menos presión 1, ¿verdad? Por eso digo, a veces no está muy bien utilizar este delta P, pero generalmente así se hace. Cuando usted lee muchos libros de mecánica de fluido o de transferencia de calor, más adelante cuando lleve esos cursos, va a ver que dicen pérdida de presión y ponen delta P, ¿no? Pero cuidado, en termodinámica nosotros el delta siempre es final menos inicial, o sea sería P sub 2 menos P sub 1. Por eso acá le he puesto esto para que tengan presente eso, ¿ok? Ese es en el condensador. Vamos a ponerlo aquí en el condensador. Ahora, en el evaporador vamos a considerar que hay una pérdida de presión de punto 2, es decir, que la presión del punto 3 menos la presión del punto 4 es 0.2. Adicionalmente, vamos a incluir que hay un sobrecalentamiento, vamos a ponerle de 20 grados Celsius, y hay un subenfriamiento
10 grados. El subenfriamiento se da en el condensador y el sobrecalentamiento se da en el evaporador, ¿no? Es decir que este punto 2 que está aquí, que es la salida del evaporador, está 20 grados por encima de este punto 2, del punto 2 que debería ser, ¿no? Que es a la salida del condensador, si que el condensador fuese, pues así, perdón, a la salida del evaporador, si tuviésemos un ciclo así ideal, pues, ¿no? En este caso, la salida del evaporador va a estar 20 grados por encima del punto de saturación. Y en el caso de el subenfriamiento, significa que este punto a la salida del condensador está a 10 grados por debajo de este punto que está aquí, que es líquido saturado. A eso se refiere. Y obviamente las respectivas calles de presión, incluido la eficiencia, pues, no del... Y aquí el evaporador no es isobárico, ni el condensador tampoco es isobárico. Empezamos con el punto 1. El punto 1 y el punto 2 son el evaporador. Me dicen que la presión del evaporador es de 1 bar. Correcto. Pero me dicen que hay una caída de presión. Ahí esto está mal, ¿no? Ahora sí. Aquí era la presión 1 y la presión 2, y aquí era la presión 3 y la presión 4. Bueno, a ver otra vez. Me dicen que la presión en el evaporador es 1 bar. Ya. En el evaporador hay una caída de presión, que es 0,2. Correcto. La pregunta es ahora, ¿este 1 bar quién es? ¿Es la presión del punto 1 o es la presión del punto 2? Porque yo sé que entre estos dos hay una caída de presión de punto 2. Pero ¿quién es este 1 bar? Entonces, este lo puedes responder así, mira. Imagina que la caída de presión fuese 0. Es decir, que es isobárico. Si fuese 0, la presión acá sería 1 bar y acá también sería 1 bar. Pero como no es 0, sino es 0,2, significa que él debe tener una presión menor a él. ¿Y qué tan menor? Pues 0,2. Pues quiere decir que la presión acá es 1 bar, bueno. Aquí la presión es 1 bar. Y él tiene una pérdida de presión igual a 0,2. Por lo tanto, 0,8. ¿Sí? Entonces, esta presión del evaporador se refiere aquí al punto de entrada. Punto de entrada, pérdida de presión, 0,8. Ahora vamos por el condensador. El condensador, igual, ¿no? 8 bar, pero tiene una pérdida de presión. Igual, el punto de entrada al condensador es aquí, el punto 3. Entonces, el punto 3 va a tener una presión de 8 bar. Y el punto de salida es el punto 4. Va a tener una presión de 8 bar menos la presión que pierde. Es decir, la presión 7,3. Listo, ya tienes las presiones. Ahora aquí hablan de subenfriamiento y sobrecalentamiento. Este es el diagrama para el caso anterior, ¿no? Entonces eso no lo voy a tocar, le voy a poner aquí un nombre. Es el ciclo de compresión de vapor. Esta es una copia del anterior. Y no voy a mover ni uno de esos 4 puntos. No. Voy a empezar a colocar estos 4 puntos que están acá, pero encima de este diagrama. Por ejemplo, a ver, voy a empezar por el punto 2. Solo sé que tiene una presión de 0,8. Voy a colocar aquí un estado. Aquí está. Ay, perdón, aquí. Un nuevo estado. Aquí está. Pero a este nuevo estado le voy a poner, se llama 5, le voy a poner 2B, lo voy a poner. Es el estado 2B. Este estado 2B está por acá. ¿Qué presión debe tener?
0.8. Voy a fijar la presión para que no se mueva. Bien, aquí está. Solamente se va a mover en esta dirección. ¿Correcto? Ahora, esto, si se dan cuenta, está más abajo del punto 2 porque ha perdido presión, pues, ¿no? Correcto, ha perdido presión. ¿Pero a qué temperatura debe estar? Debe estar 20 grados más. Ya, pero 20 grados más de su punto de saturación. Pero ahora, ¿de cuál punto? De este punto que está aquí, o sea, de aquí, 20 grados por encima de este. No. 20 grados por encima de su punto de saturación si hubiese estado en una condición, pues, en una condición ideal, ¿no? Y esa condición es esta. ¿A qué temperatura está este punto 2? Está a menos 41. ¿Cuánto sería 20 grados más? Ahí, entonces aquí voy a poner aquí. Ojo, no le pongas aquí 41, ¿eh? O menos 41, no he dicho eso, estoy aquí en el estado 2. La temperatura de este punto 2 es de menos 41.0239. Si lo calentamos 20 grados, sería menos 21. O sea, menos 21.0239. Ya, pero no nos compliquemos la vida. Redondeemos, menos 21. Listo. Entonces, si gustan, pueden ponerle aquí aproximadamente 20 grados más. Para que no... Aprox. Aquí también aprox. Listo, 21. Entonces, voy a poner aquí 21 menos 21. Listo. Ahora sí, tengo la presión y tengo la temperatura. Esto no lo voy a mover más, fijo. Ahí está el punto 2. ¿Ve? Está más a la derecha, está lejos de la... más a la derecha de la curva de vapor saturado y más abajo porque ha perdido presión. Listo, entonces ya tengo información sobre ese estado 2. A ver, tengo que... ¿en qué fase está? Este es vapor sobrecalentado. Bueno, obviamente su fracción de vapor es 1, todo es vapor, y su entalpía es de 245.307. Bien, ahora voy a pasar al estado 3 mediante una compresión. Bien, entonces coloco aquí añadir proceso y centrópico desde este punto 2B y añado este proceso. ¿Hasta qué presión? Hasta 8 bar. Entonces presión del estado 8, final 8. Vamos a hacer un zoom aquí. Ahí está, 8 bar. ¿Okay? Voy a fijar la presión para que no se mueva. 8 bar. Voy a cambiarle la numeración. Aquí la numeración, fijamos, la numeración dice 5, lo voy a cambiar a 3B. Pero además tengo que agregarle la irreversibilidad. Clic derecho aquí, irreversibilidad 85%. Listo. Muy bien, ya tengo el punto 3. A ver qué condiciones tiene este punto 3. ¿Qué temperatura? 101,281 grados Celsius. Presión 8 bar. Es vapor sobrecalentado. Obviamente todo es vapor. Su entalpía es de 321.294. Y el compresor está generando un trabajo o consume un trabajo de 75.9873 kJ por cada kilogramo de fluido, y no hay flujo de calor, no hay calor transferido. Listo, ya estoy en el punto 3. Bueno, aquí, bueno, para que sea igual, le vamos a poner así, 1B
2B, 3B, 4B y 1B. Está igualito que el diagrama. Este punto 3 va a pasar a un punto 4, pero no va a ser isobárico. La presión final es de 7.3. Como aquí en termógrafo no hay uno de ese tipo, así que voy a colocar un estado por acá. Así que voy a hacer un zoom en esta zona. Este estado lo voy a llamar 4B. Entonces, ¿qué presión debe tener este estado 4B? 7.3 es su presión. Voy a fijar la presión para que no se mueva la presión. Ahí está. Entonces, ahora, ¿dónde está ubicado este punto 4B? Otra vez sigo el mismo razonamiento del punto 2B. Me dicen aquí que está como líquido subenfriado. No, está 10 grados por debajo de su punto de saturación. Bueno, entonces aquí la temperatura del punto 4 era de 15,48. Entonces quiere decir que va a estar 10 grados menos. 10 grados menos implicaría 5.48, quizás 5.5. ¿Está bien? Entonces aquí la temperatura es 5.5. Voy a colocarle aquí 5.5. Lo fijo todo. Ya está. Tengo que es un líquido subenfriado. Obviamente todo es líquido. Y su entalpía es de 51.1526. Y ahora tengo que pasar al estado 1. Para pasar al estado 1 simplemente como un proceso isoentálpico, ¿no? Así que entonces aquí añado proceso isoentálpico desde el punto 4B hasta que la presión sea igual a un bar. La presión de un bar. Ya está. Lo fijo. Listo. ¿Cuáles son las condiciones del estado 1? Aquí no le he cambiado. Este sería 1B. Ahora sí. Su temperatura menos 41.0239. Bueno, es una mezcla líquido-vapor. Su fracción de vapor es 0.22341 y su entalpía es 51.1526. Ya está, ¿ve? Ahí está el diagrama. Solamente que falta esta línea que une acá y esta línea que une aquí, ¿no? Bien, ahora vamos a ver. En el evaporador, ¿cuánto trabajo se produce? Pues no, en un evaporador no se produce trabajo. Lo que sí hay es flujo de calor. ¿Qué es igual el flujo de calor? O el calor transferido, entalpía final menos entalpía inicial, 194. Bueno, este de aquí lo sacamos de termógrafo, pero si gusta también lo puedo haber sacado de acá, ¿no? Trabajo sería, a ver, ¿cuánto era? 75,98, ¿no? Sería ese de aquí menos este de aquí. ¿Ves? 75,98. Igual. En el condensador no hay producción de trabajo, pero si hay flujo de calor, toda la transferencia de calor va a ser entalpía final menos entalpía inicial menos 171, y aquí sí es 0 y 0. Y de nuevo, ¿cuánto trabajo ha producido esto? A ver, básicamente sería el trabajo del compresor. ¿Cuál es el COP? El COP lo sacamos aquí. Es el flujo o el calor transferido en el evaporador entre el trabajo del compresor. ¿Cuánto es el COP máximo? Y aquí sí, ahora vamos a tener un problema. Necesitamos dos temperaturas para el COP máximo. A ver, este proceso, este de aquí, es una, digamos, se le ha incorporado algunos
algunas irreversibilidades, algunas desviaciones a este que estaba acá arriba, ¿correcto? Es decir, esto es una consecuencia de este que está acá arriba. Por lo tanto, el COP máximo va a ser el mismo COP que el de arriba, porque el COP máximo es una situación idealizada, tanto del primer ejemplo como este del segundo. ¿Cuánto es la eficiencia? Sería el COP entre el COP máximo. Ahora, si comparo los resultados del ejemplo anterior con este, miren, aquí se tiene un desempeño de 2,7, aquí un desempeño de 2,5. ¿Qué significa eso? Que este proceso, el segundo, tiene menor desempeño que el primero. ¿Y eso por qué? La eficiencia es el COP entre el COP máximo, 0.62, 62%. En el anterior, 67%. Obviamente tiene mayor eficiencia que esto. Desde el momento que usted ve que hay caídas de presión, hay subenfriamientos y sobrecalentamientos, o uno de ellos nomás, uno ya sabe que la eficiencia que va a obtener va a ser menor a la que obtendría si no hubiese nada de eso, si no habría pérdidas de presión, si no habría sobrecalentamientos o subenfriamientos. A ver, ¿cuál sería la potencia del compresor? El trabajo del compresor multiplicado por el flujo máximo. ¿Cuál sería la cantidad o el flujo de calor transferido en el evaporador? Y la cantidad de calor rechazado en el condensador. Aquí también, si comparas con el anterior, tu compresor consume más energía que en el caso anterior. Hay un mayor consumo de energía. Eso implica un mayor gasto, ¿no? A pesar que acá estoy viendo que la cantidad de calor transferido, fíjense, es mayor. Ahora usted puede pensar, usted puede estar pensando, aquí genial, ¿no? Que ya no importa, ya el consumo, mi compresor consume más energía, pero también estoy transfiriendo más calor, mira, o sea, estoy removiendo más calor del depósito frío, qué bueno. A ver, déjame ver. Pero tu depósito frío está a menos 41 grados, o sea, estás removiendo calor y la temperatura más baja es menos 41. Y en el otro también era menos 41. Desde el punto de vista de la temperatura, la temperatura baja sigue siendo la misma, pero estás removiendo más calor, pero la temperatura sigue siendo la misma. ¿Y eso qué significa eso en realidad? Significa que tu evaporador va a tener que ser más grande, 25, 29 kilowatts. Este evaporador es un poquito más grande que este para obtener la misma temperatura fría, menos 41. Entonces creo que ya no es tanto, ¿no? Aquí en el condensador salió menos 40, aquí era menos 34. Aquí está rechazando más energía, ¿no? También es un sistema o un condensador más grande que este que está aquí. Ahora, claro, pero usted dirá, pero y veamos las temperaturas. Veamos las temperaturas. Proceso 3-4. Fíjate que aquí en este caso estás pasando de 65 a 15. Aquí vas a pasar de menos 101 a 55, perdón, a 5. ¿Ya? Entonces tiene sentido que pierdas más energía. Usted puede decir, pero mira, tiene una mayor temperatura. Pero en un ciclo de compresión de vapor, esta parte de aquí no interesa. Interesa esta parte. Porque tu objetivo es tener un ambiente frío, tu refrigerador. Entonces,
La presencia de estas irreversibilidades, estas cuatro, sobre el caso anterior, han hecho que el sistema se vuelva un poco menos eficiente, más costoso también. Ahora, por supuesto que cuando uno por eso va a hacer el diseño, siempre procura que esto no sean tan grandes, ni eso tampoco. Siempre va a haber, pero que sea al menos un valor un poquito más pequeño. Igual acá, que no se separe tanto. Pero que usted pretenda que sea siempre así, como esto, tal vez eso sí también sería mucho pedir.